Principio 12. ProMosaic es educación para la competencia interreligiosa. Partiendo del concepto anterior de la educación intercultural, ahora me gustaría pasar a la educación para la competencia interreligiosa, que se basa en los mismos principios de solidaridad y responsabilidad, inclusión y valoración de la diversidad que la competencia intercultural. También existen numerosas superposiciones entre la competencia intercultural y la interreligiosa. La competencia interreligiosa debe aprenderse y vivirse en la escuela y en la sociedad de manera interdisciplinar y de perspectivas múltiples, ya que en nuestra sociedad mosaica es necesaria prácticamente en todas partes, para poder vivir en paz y seguramente a largo plazo sin tener que esconderse o tener que difuminar la propia identidad. Dado que vivimos en una sociedad multirreligiosa y multiconfesional, nuestra competencia interreligiosa está en constante demanda en la vida cotidiana de nuestra sociedad mosaica. En este ámbito, el libro de Hans Kung Weltetos es definitivamente pionero. El objetivo es una paz ética basada en una ética humana común. De esto se trata, no dejar a un lado las diferencias y la diversidad, y por otro, dejarse involucrar en disputas dogmáticas, ya que se trata más de la apreciación mutua de las personas que del acuerdo forzoso en contenidos cuya diferenciación se puede mantener. La competencia interreligiosa también incluye una postura antiimperialista, porque las guerras se libran para oprimir a los pueblos. Y se están manipulando justificaciones religiosas, como por ejemplo, en el caso de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, que aún sigue y que lo ha sido durante exactamente 20 años. La competencia interreligiosa es la herramienta para una educación auténtica, para la paz entre religiones y, por tanto, entre personas de diferentes grupos religiosos sobre la base de principios éticos de la conciencia, solidaridad y respeto, empatía e inclusión. La competencia interreligiosa no es la competencia de una minoría, un pequeño grupo de personas que se ocupan de cuestiones religiosas, sino la competencia de toda una sociedad. Y una sociedad exitosa se basa en la educación para la diversidad y la solidaridad. Además de la pertinencia étnica y el idioma, la religión es una de las principales características distintivas entre las personas. La religión se manifiesta en numerosos ámbitos de la vida. Determina las relaciones entre los géneros, la educación, el arte, la música y las actitudes hacia cuestiones importantes de la vida, la sociedad y la política. ProMosaic no cree que vivamos en una sociedad no religiosa, ya que la gente todavía está muy moldeada por sus creencias religiosas. Incluso defiendo la imposibilidad de una cultura secular, debido a que la religión no puede ser excluida de la vida pública. Ella está profundamente anclada en el alma de todas las personas en una sociedad. La religión no es un asunto privado, porque la religión es una dimensión de sí mismo que se expresa social, estética, interpersonal, cultural y políticamente. Una actitud secular también es una característica religiosa. Incluso un ateo tiene una actitud clara hacia los religiosos. La anarquía también contiene elementos religiosos si vemos la religión, como yo la describí, en un sentido más amplio cuando hablé de homus religiosos. La preposición inter ya indica cuál es el núcleo. Se trata de un espacio de intercambio, encuentro e interacción. El teólogo austriaco Andreas Schneider habla de sintonizar. Competencia en el ámbito interreligioso significa que sintonizo e interiorizo esta competencia, es decir, que la vivo. La competencia interreligiosa debe introducirse en su contexto. En el espíritu de Jacques Derrida, estoy convencida de que el concepto de competencia intercultural debe ser deconstruido y luego implementado en nuestro contexto cultural mosaico. Se trata del ser humano y la competencia interreligiosa tiene que ver con las personas y su humanidad. La educación debe cuestionar, tenemos que permitir preguntas radicales. Y esto es particularmente importante en el contexto del diálogo interreligioso, porque la ausencia de diálogo interreligioso conduce a justificaciones pseudo-religiosas para la guerra y la violencia.
y la guerra y la violencia deben ser abordadas precisamente por la competencia interconfesional, que se opone a estas formas de conflicto en tanto promueve una cultura de inclusión interconfesional.